Qué gusto que nos puedan acompañar en nuestro estudio bíblico en Casa de Pan. Gracias por sacar el rato para unirse a nosotros en este estudio, que estamos hablando sobre la historia de la iglesia, un estudio fascinante, es uno de los temas, en realidad hay tantos temas que a mí me encantan cuando uno toma la Biblia y puede revisar, y otro, bueno, como digo, uno de estos temas es la historia de la iglesia. Y ya llevamos varias semanas en esto y pues, siendo muy honesto, pues nos faltan bastantes semanas adelante, porque vamos no tan exhaustivamente, porque podríamos ir, todavía hay mucho que sacarle, pero sí sacando lo máximo de provecho para este momento del estudio bíblico. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé la iluminación a todos, me dé la gracia a mí, la sabiduría, para poder exponer su palabra con claridad y que todos podamos recibirla, entenderla y transmitirla. Y hablando de transmitir, antes de orar, quiero motivarle para que usted pueda seguir recomendando nuestros estudios bíblicos, nuestra página de aquí en Facebook o en YouTube, para que pueda con otros familiares, con otros amigos. Ahí hay varios temas a los cuales usted podría recomendar. Hablando con algunas personas me dicen, viera que yo tengo a tal familiar o tales amigos y están pasando tal situación, y yo llegué y les dije, mire, aquí está el enlace de este tema, ¿verdad? Y algunas personas están siguiendo los estudios y pues eso me edifica, me bendice y obviamente es para el honor y la gloria de Dios, porque extiende su reino acá en la tierra y las personas van comprendiendo que la Biblia es la única solución, la única ayuda, la única fortaleza. Bueno, vamos entonces a orar. ¿Qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús llegamos dándote las gracias por tu amor y por tu sabiduría, y gracias, Dios, por la historia de la iglesia, por la historia de tu palabra también. Te pido que me des la gracia, la sabiduría, la capacidad para poder conversar sobre esto, hablar sobre esto, enseñar sobre esto, Dios. No en mis capacidades, fuerzas, habilidades, sino en las tuyas, Dios. Y que tú edifiques a tu cuerpo, a tu iglesia verdadera. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos hablando sobre el periodo de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué vimos la semana anterior? Bueno, el nombre Pérgamo significa mucho matrimonio, ¿recuerdan? Leímos también la semana pasada Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, que fue nuestra base escritural de lo que estamos conversando. Dije que básicamente lo que el Señor le dice a esta iglesia de Pérgamo y nos dice a nosotros es: vuelvan a la Biblia, vuelvan a la Biblia. El Señor alaba a la iglesia de Pérgamo por sus buenas obras, a pesar de vivir en un lugar controlado por Satanás. Recuerdan, allá en Apocalipsis 2 dice que era donde estaba el trono de Satanás y donde Satanás vivía o moraba. Mencioné que en el año 133 después de Cristo, los dirigentes del sacerdocio místico de la región babilónica se trasladaron de Babilonia a Pérgamo, y que en el año 313 se trasladaron de Pérgamo a Roma. También hablamos del emperador Constantino, cuando aparentemente se convierte en cristiano. Fue en el año 312, y en el 313, fecha en que los sacerdotes místicos de Babilonia pasan su residencia de Pérgamo a Roma, Constantino proclama que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano. Así que durante el periodo de Pérgamo vemos a Satanás asentándose, echando raíces y estableciendo su centro de operaciones para dirigir su reino ya acá en la tierra. Dije también que había dos cosas que el Señor les señala muy enfáticamente a la iglesia de Pérgamo. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Ellos tenían dentro de su iglesia a algunos practicantes de la doctrina de Balaam, y también tenían dentro de su iglesia a algunos que observaban, guardaban la doctrina de los nicolaitas. Hablé un poco sobre ambas doctrinas. Y finalmente hablé un poco sobre Constantino. ¿Quién era?
Dije que a pesar de su supuesta conversión, seguía adorando al dios Sol, al dios pagano. Continuó acuñando monedas de su dios favorito, que era Apolo. No eliminó las vírgenes de Vesta, las dioses romanas del hogar. Fue un hombre amante del lujo, del esplendor, del reconocimiento humano. Mantenía orgullosamente aquel título, recuerda el título que ostentaban los emperadores de Pontifex Maximus, que significa máximo o sumo pontífice, título utilizado por los cultos paganos provenientes de Babilonia. Él trasladó su trono de Roma a Constantinopla, la ciudad de Constantino, así se llama Constantinopla, esa es su traducción, digámoslo así, él decía que la razón por la que pasó su trono de Roma a Constantinopla fue porque Dios se lo había mandado, Dios se lo había pedido a él y entonces él obedientemente hace este cambio. Él trajo estatuas paganas de otras ciudades para decorar su nueva ciudad en Constantinopla y una de esas estatuas fue la de Apolo, la cual mandó que lo decapitaran y que algunos artesanos, ¿verdad?, fabricaran una cabeza, la cabeza de Constantino y se la pusieran al cuerpo de Apolo, humildito el caballero, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada, así como a grosso modo. Usted puede volver al estudio de la semana anterior y repasarlo con más tranquilidad y poder sacar la mayor cantidad de provecho para usted. Espero que sea de bendición, como para mí lo ha sido, poder estudiar, poder repasar, poder leer cualquier cantidad de libros y material para ir extractando, para poder dar de comer a esta amada iglesia, Casa de Pan, y a todos los hermanos de otras iglesias que también nos siguen. Bueno, creo que lo que le sucedió a Constantino es lo mismo que le está sucediendo a muchos en nuestros días. El diablo niebla su entendimiento, su razonamiento y no pueden ver al Señor, no pueden ver la palabra de Dios con claridad y creen que entregarse a Jesús o convertirse en cristiano o depositar su fe en Jesucristo para salvación o recibir a Dios en su corazón es un mero acto religioso, es una simple experiencia religiosa y no una entrega total de su vida en las manos de Dios para ser transformado completamente. Constantino pensó ser cristiano, tal vez proclamó ser cristiano, pero como dijo Juan el Bautista, un árbol malo no puede dar frutos buenos. También Juan el Bautista dijo que por sus frutos los conoceréis. Este emperador necesitaba nacer de nuevo, necesitaba mostrar frutos dignos de un arrepentimiento. O sea, es que cuando usted acepta a Jesucristo, cuando usted nace de nuevo, cuando usted se entrega a Jesucristo para que Él sea su Salvador, cuando usted recibe a Dios en su corazón, como algunos dicen, tiene que haber un cambio radical en su vida. Tiene que haber un cambio. Usted no puede seguir en las mismas prácticas en las que antes seguía, ¿ok? Tiene que evidenciar un cambio, no producto de sus esfuerzos, de sus conocimientos, sino un cambio que Dios lo produce en el ser, ¿verdad? En la persona. Jamás ninguna transformación se va a dar si no hay una entrega total a Dios. Jamás, jamás. Por otro lado, cuando nos entregamos a una religión, no a Dios, a una religión, lo que sucede es que vamos a traer con nosotros los vicios, los hábitos, las perspectivas vamos a fusionar con otras, ¿verdad? Y lo que vamos a formar es una especie de monstruosidad religiosa, ¿verdad? Que es lo que muchas veces tenemos, a veces dentro de algunas iglesias, que las personas se traen sus costumbres del mundo, se traen sus costumbres de sus religiones, no van a la Biblia y lo que hacen es fusionan todo y amalgaman todo en una sola, perdónenme la expresión, en un solo arroz con mango que no tiene ni pies ni cabezas, ¿ok? Y algunas entonces personas dicen, bueno, es que esa es mi forma de adorar a Dios, pero sabe, eso no existe tal cosa.
Es una aberración, eso es antibíblico. Hay solamente una forma de adorar a Dios, en espíritu y en verdad, y es a través de Jesucristo, quien dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y solamente hay una única regla de fe y práctica, y es la palabra de Dios, no hay otra, no hay más. Constantino tenía una gran confusión y llevó a miles, y sigue llevando a miles, en esa confusión hacia el infierno. En el año 313, y aquí seguimos adelante con la historia, en el año 313, después de la batalla donde venció a Magencio, Constantino da o proclama el Edicto de Milán. Este edicto fue un acuerdo, fue un pacto, una alianza entre Constantino y Licinio, un colega, cuñado de Constantino, que otorga, escúcheme bien, libertad de culto. Recuerda lo que veníamos hablando de la iglesia en Esmirna, las grandes persecuciones, las 10 grandes persecuciones que el Imperio Romano dio contra el cristianismo. Bueno, acá, en este año 313, por medio del Edicto de Milán, de este acuerdo entre Constantino y Licinio, se establece una tregua, se establece una paz, se establece una alianza en la cual se da una aparente libertad de culto. Digo aparente porque usted va a ver ahorita cómo cambia esta cosa. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se les devuelven a los cristianos sus iglesias o sus templos o sus lugares de reunión, ¿verdad? Las cuales habían sido confiscadas por el Estado durante las persecuciones contra las iglesias. En realidad, este edicto no fue de libertad de culto, fue un edicto de tolerancia. ¿Por qué de tolerancia? Porque toleró la entrada de toda clase de ritos paganos, de toda clase de conceptos paganos dentro del cristianismo, e hizo un cristianismo aberrante, no verdadero, sino aberrante. Ese fue el cristianismo de Constantino. Y ellos llevaron consigo estos ritos, dioses, diosas, doctrinas y todo tipo de costumbres a sus iglesias. Iglesias que aceptaron eso y cambiaron su doctrina, se torcieron radicalmente. Al fin, esas costumbres paganas llegaron a ser cristianas, fueron adoptadas, fueron recibidas, aceptadas como cristianas, y entonces se les ponen nombres cristianos a esas costumbres paganas. Veamos algunos cambios que fueron introduciéndose en el culto de adoración en la iglesia. Los títulos y la vestimenta es uno. Acá, en estos años 300 y pico, aparece el título de sacerdote al líder de la iglesia, al líder principal de la iglesia. Se le llama sacerdote. Recordemos que empezaron a confundir la adoración judía, donde el líder espiritual, recuerdan, en el Antiguo Testamento se le llamaba sacerdote, que viene desde el hermano de Moisés, Aarón, el primer sacerdote, luego los hijos pero todos esos sacerdotes no era cualquiera que puede ser sacerdote, sino que tenía que ser de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Pero ellos, con esa confusión que hacen, ya no se les llama pastor ni obispo, que significa sobreveedor, ¿verdad? El que está por encima, sobreviendo la iglesia, sobreviendo los ministerios, sino que ahora se les llama sacerdote. Se deja la práctica que se utilizó durante los primeros años del cristianismo, de la era cristiana, de llamarlos pastores, y ahora se les llama sacerdotes. Pero también se les dio este título, por un lado, como dije, por la confusión con la religión judía, y por otro, por la infiltración de la religión mística de Babilonia, donde se les llamaba a los que realizaban el culto a los dioses babilónicos, se les llamaba sacerdotes. Y una característica era que estos sacerdotes de esta religión en Babilonia siempre vestían de negro, vestían túnicas de negro. Entonces eso influencia a los líderes de las iglesias a vestir diferente, a vestir de acuerdo a su oficio, a no vestir como la gente común y corriente, que fue ya la fuerza más grande que se infiltró
con respecto a la doctrina de los nicolaitas, recuerda de que hay una élite superior que son el clero y luego están los laicos. Entonces ahora el clero tiene que vestir diferente, tiene que usar ropa especial para servir a Dios, no como la gente común y corriente. Y empiezan entonces a usar túnicas negras para cuando se realizan sus momentos de adoración o sus cultos. La conversión ocurrió exactamente como la de los paganos, a la fuerza y a través del bautismo supuestamente cristiano. Pero no contentos con el hecho de ponerse el título de sacerdotes y de cambiar su ropa por un hábito negro, traen consigo a sus lugares de reunión a los dioses del paganismo romano. Présteme atención acá, quienes se convirtieron en los santos cristianos. Todos los poderes milagrosos de los dioses paganos pasaron a ser los poderes milagrosos de los santos muertos de la nueva iglesia que Constantino estaba formando. El paganismo romano tenía cientos de dioses, cientos de dioses. Quiero citar algunos de los más conocidos. Júpiter era el dios principal de los romanos. Plutón era el dios del inframundo. Lo mismo que Hades, por ejemplo, era el dios del inframundo, pero en el lado griego. Juno era la reina de los dioses. Minerva, la diosa de la sabiduría. Apolo, el dios de la música, la integridad y la belleza. Diana era la hija de Júpiter. Neptuno, el dios de los mares. Marte, el dios de la guerra. Venus, la diosa de la belleza. Mercurio, el dios del comercio. Vesta, la diosa del hogar y de la fidelidad. Fortuna, la diosa de la suerte. Ceres, la diosa de la agricultura. Y Baco, el dios del vino. Así que cuando usted le dice a alguien que la fortuna te lleve con bien, estás hablando de una diosa de los romanos y estás invocándola para que le vaya bien, para que sea de suerte en esa persona. A veces decimos cosas que ni siquiera nos damos cuenta simplemente porque la oímos de la abuelita, de la mamá y no entendemos el trasfondo, pero ya que ahora usted lo entiende, hay que tener un poquito más de cuidado en los dichos que decimos, ¿cierto? Bueno, estos dioses eran los dioses principales. Repito, eran centenas de dioses. ¿Por qué? Porque ellos tenían dioses para todo y para todos. Tenían dioses de la poesía, del matrimonio, de la sabiduría, del amor, del sexo, de la comida, de los animales. Y cada animal tenía sus diferentes dioses. Dioses para los arquitectos, para los atletas, para los obreros, para las amas de casa, para los abogados, para los pintores, etcétera. Dioses, dioses, dioses por todo lado. Para que esta inclusión de los dioses romanos fuera aceptada por el cristianismo del momento, lo que se hizo fue, se les cambia el nombre. A cada estatua se le cambia el nombre y se le pone un nombre de un santo, un nombre de un apóstol. Entonces ya no te vas a llamar Júpiter estatua de Júpiter, ahora te vamos a poner un atuendo o pintarte un atuendo o guindarte unas telas ahí diferentes y te vas a llamar San Pedro. Esta estatua femenina ya no te vas a llamar Minerva, sí, ahora te vas a llamar Santa Elizabeth. Ya esta estatua de Apolos ya no va a ser Apolos, sino que este va a ser David. Esta ya no, y así sucesivamente lo que hacen es quitar los nombres de los dioses paganos, de los dioses romanos, y empiezan a decir que este es Pablo, Pedro, María, Juan, Bartolomé, etc. Y empieza a rendirse tributo, reconocimiento o adoración porque a estos supuestos santos, porque eso era lo que hacía Roma, lo que hacía India, lo que hacía China y varias culturas paganas. O sea, se les rendía culto, venía la estatua, se arrodillaba, se les llevaba comida, se les prendían inciensos, se les prendían velas y se adoraban y se oraba y se cantaba a esos dioses paganos. Bueno, eso pasó, ¿verdad? Ese sincretismo
se da con el cristiano. Vienen todas estas filosofías y conceptos de Constantino, porque él era ahora cristiano, ahora él tenía libertad de culto, ahora él abre los brazos y dicen: bienvenidos todos, dame tu hermano, dame tu mano y mi hermano serás. No importa lo que tengas, si detrás del Calvario tú estás, eres mi hermano. Y ahí entró una cantidad increíble de herejías. Bueno, es impresionante. Además, se empezó a atribuir poderes y oraciones específicas a cada uno de ellos, igual como tenían los dioses y las diosas romanas. O sea, que si usted llegaba donde Juno y ese dios tenía cierto poder específico, pues a usted los sacerdotes romanos, paganos, le decían: bueno, si querés obtener de Juno o de Júpiter a través de Juno esta petición, o a través de Minerva o a través de Diana, entonces da esta oración, repetí esta oración, presenta estos regalos a tus dioses. Entonces la gente llegaba y empezaba, ahí llevaba pues sus papelitos escritos y empezaba a repetir esa oración a Juno, a Minerva, a Marte, a Baco y a sus diferentes dioses ahí, ¿verdad? Esperando esos favores. Bueno, se cambió esa práctica. Ya, o sea, la práctica es la misma, ¿ok? Pero lo que hace es que el objetivo se cambia. Ya no es a los dioses romanos, ahora es a San Pedro, ahora es a San Francisco, ahora es a Santa Ana, ahora es a... Pero eran los mismos, recuerden, eran las mismas estatuas de los dioses paganos. ¿Estamos de acuerdo? Algunos ejemplos. Un ejemplo. San Antonio, ustedes saben que San Antonio es el santo ¿de qué? ¿De qué es San Antonio? San Antonio es el santo de los enamorados. Por eso entonces le dicen a usted: ay, que no tengo, no me sale nada, no tengo novia, no tengo novia. Dice: ponga a San Antonio, pídale a San Antonio para que San Antonio le, ¿verdad? San Antonio está reemplazando ¿a quién? ¿A cuál dios de la cultura romana? San Antonio está reemplazando a Cupido. A Cupido. Cupido es un dios de la cultura romana. ¿Y Cupido qué es? Cupido es el dios del amor del paganismo romano. Bueno, entonces es San Antonio ahora. Y entonces, así como la gente le pedía a Cupido para que le concediera a alguien a quien amar o que lo amara, pues es lo mismo. Hagamos ahora votos, oraciones, rezos a San Antonio para que San Antonio utilice sus poderes y yo pueda tener una pareja, pueda tener un novio, pueda tener una novia, un esposo o una esposa. ¿Ok? Eso es exactamente lo que hace. Luego esto se fue convirtiendo cada vez más grande y entonces algunos de ellos empezaron a ser patronos de profesiones. Entonces tenemos al patrono de los contadores, tenemos al patrono o a la patrona del mar, o al patrono de profesiones, de situaciones específicas, de lugares, de áreas. Entonces tenemos los famosos patronos, que son dioses y diosas romanos, pero ahora tienen otros nombres paganos. Cristianos, entre comillas. Junto con todo esto, vea que todo se va. Constantino hizo una gran labor. Empezó a permitir, abrió la puerta de par en par y empezaron a meterse todo tipo de filosofías, todo tipo de ideologías que fueron despedazando a la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Claro, siempre se mantuvo un remanente. No fue que toda la iglesia se torció y que ahora sí que santo Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Quién me va a ayudar en este momento? No, siempre hubo un remanente, siempre hubo una parte de la iglesia que dijo: no, un momentico, la palabra de Dios dice así y esto está mal. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no te inclinarás ante ninguna imagen, es nuestro Dios el único mediador y el único, etcétera. Y se mantuvieron firmes, pero mayormente el mayor bloque de gente se fue torciendo grandemente gracias a Constantino. Junto con todo esto, se metió
proveniente del paganismo romano también y del paganismo babilonio, las fiestas en honor a los santos, las celebraciones, los símbolos que fueron poco a poco convirtiéndose en objetos de adoración por parte de los cristianos, entre otros, ¿ok? Ahora, hablemos un poquito hay mucho que hablar, pero hablemos un poco de la Biblia de Alejandría, la Biblia de Constantino. Ya que Constantino era cristiano, y cada vez que hago así es comillas, porque no lo era, ya que Constantino era supuesto cristiano, él necesitaba una Biblia. Por lo que entonces se puso en contacto con un hombre llamado Eusebio, que vivía en Cesarea, Eusebio de Cesarea, quien era un discípulo de Orígenes de Alejandría. La carta que Constantino, por cierto, la carta que Constantino le escribió a Eusebio pidiendo unas 50 copias de la Biblia todavía existe y puede ser vista en un museo en Londres, en Inglaterra. Entonces, de los manuscritos corruptos, ¿recuerda? Orígenes hizo una barbarie a la hora de traducir las escrituras. Comillas, padre de la iglesia, cometió unas barbaridades a la hora de traducir, arreglar, cortar, pegar y agregar algunos conceptos para fabricar su Biblia, no la Biblia con B mayúscula, sino esa Biblia con B minúscula, ¿verdad? La crea Orígenes, y entonces Constantino le dice a este hombre, a Eusebio, mira, necesito 50 copias. Y este hombre contrata contrata un ejército, 70, por eso se llama Septuaginta, 70 escribas que contrarreloj iban haciendo copias, haciendo las 50 copias. Para nosotros hoy es rápido, ¿cierto? Pues ocupo hacer esto, pues voy a alguna fotocopiadora y no, si yo tengo que pasar un libro, entonces tengo que sentarme con la mano, con pluma, con toda la cosa, ¿verdad? No, era un trabajo titánico, pero era contrarreloj. Y de hecho las hicieron con tanto apuro que aún las llenaron de muchas más omisiones y errores que las que Orígenes había hecho. Esta Biblia, repito, no con B mayúscula, esta Biblia llegó a ser la Biblia oficial de la iglesia que Constantino estaba formando y que luego llegó a conocerse oficialmente como la Iglesia Católica Romana. Fueron copias fuera del alcance del hombre común y corriente, debido a su valor, porque fueron escritas en un papel muy caro o en una piel muy fina, muy cara. ¿Ok? Además fueron escritas en un griego clásico, cuando la mayoría de las personas hablaban el griego común, el griego del mercado, el griego vulgar, que era el koiné. Entonces, obviamente le dan una Biblia que está en un idioma que ellos no entienden, a pesar de ser griego, ¿verdad? Y más o menos tal vez usted dice, pero no es griego, no es griego. Es como que si a mí me dan algo en español, me lo pueden dar en español, pero español es español. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer, y es interesante, el castellano antiguo. Si no, pues búsquese un par de obras, el Mío Cid o el Cid Campeador, en español antiguo, castellano antiguo, y usted va a leer alguna diferencia, una que otra palabra usted la va a poder entender, pero agarrarle todo el contexto, damas y caballeros, es muy complicado. Bueno, es lo mismo entre el koiné y el griego clásico, y eso fue lo que pasó. La gente común y corriente, que con costo sabía medio leer, no podía en un idioma. Al pobre que le llegaban y le decían, mira, léeme esta carta aquí qué sé yo, a los colosenses. Yo aquí no entiendo nada. Y el otro pobre que no sabía leer menos. Entonces fueron quitando la Biblia
de la persona común y corriente. Y luego empiezan las copias en latín, menos la gente las entendía. Los manuscritos o códices, dos principales, son el Vaticano y el Sinaítico. Póngalo ahí. Manuscrito o códice son exactamente lo mismo. Manuscrito o códice Vaticano y Sinaítico son dos de estas copias, ¿ok? Hablemos un poco del Códice Vaticano. Nadie fuera del Vaticano podía ver este códice. Nadie. Este código no fue descubierto hasta 1481 después de Cristo, sobreviviendo 11 siglos. Claro, en una condición perfecta, lo encontraron en una condición íntegra, perfecta, este códice. ¿Y cómo no lo iban a encontrar en una condición perfecta si nadie lo usaba? Nadie podía leerlo, nadie podía verlo, lo agarraron, lo leyeron y lo guardaron. Se lo quitaron a la gente común y corriente. También este códice Vaticano, contiene unos libros apócrifos del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tiene la epístola de Bernabé, que dijimos son libros apócrifos, no son inspirados por Dios, están fuera del canon bíblico. Este códice Vaticano omite Génesis 1:1, omite varios pasajes del libro del Génesis, omite Salmos 106 hasta el 138, omite Mateo 16, versículos 2 y 3, omite Romanos 16, 24, omite las epístolas pastorales de Pablo, o sea, 1 y 2 de Timoteo, a Tito, Filemón, omite el libro de Apocalipsis, omite Hebreos 9, versículos 15 hasta el capítulo 13, versículo 25. Pero ojo lo que voy a decir. Aquí viene un peligro enorme. De repente tenemos algunas personas, eruditos, traductores, que dicen que este manuscrito es uno de los manuscritos más antiguos y confiables que existen. Esto es mentira y es un gravísimo error. Solamente porque esas personas tienen doctorados en teología, doctorados en divinidad y pertenecen a diferentes casas importantes de traducción bíblica, no quiere decir que están diciendo la verdad, porque esto es mentira. Hablemos del Código Sinaítico. El Código Sinaítico fue hallado en la basura del monasterio de Santa Caterina en el monte Sinaí. Los monjes de ese lugar estaban usando, pobrecitos, ni ellos sabían, estaban usando los manuscritos de este códice, usándolo, las hojas, ¿verdad? Usándolo para encender, para calentarse. O sea, ahí tenían la chimenea, tenían un poquito de madera y se les estaba acabando. Tal vez había una fuerte nevada, entonces agarraban pedazos de esas pieles, de esos pergaminos, y empezaban a echarle ahí para que levantara el fuego. Un erudito alemán que estaba estudiando por allá, que se llamaba Tischendorf, lo vio, dice, ¿qué es esto? Y se lo llevó. Hoy este códice se encuentra en un museo en Londres, también en Inglaterra. Este códice sinaítico, este códice sinaítico, tengo una mezcla ahí de ideas, contiene o ha contenido el Pastor de Hermas, la epístola de Bernabé, originalmente una parte de la Didaché, que son los escritos de los 12. Omite Juan 5:4, omite Juan 8:1 al 11, omite Mateo 16:2 al 3, omite Romanos 16:24, Marcos 16:9 al 20, Primera de Juan 5:7, omite Primera de Juan 5:7. Permítame nada más un momentito buscar algo muy interesante, vamos a ver, con relación a Primera de Juan. Vamos a ver acá. Acá está. De hecho, en algunas versiones ustedes van a ver que no aparece. O sea,
Está 1 Juan 5:6, dice, este es Jesucristo que vino mediante el agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Seguiría el 7, pero luego brincan al 8. Hay un espacio, no ponen el 7 y brincan al 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Otros sí agregan el 7, pero le ponen un asterisco. Y ahorita le digo lo que dice el asterisco. Y es importantísimo este versículo, porque este versículo dice, 1 Juan 5:7, y 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 en uno. ¿Cuál es la doctrina cardinal del cristianismo que encontramos ahí? La Trinidad. Pero entonces le ponen el asterisquito, y lo que dice el asterisco es lo siguiente: este versículo no sale en los manuscritos originales. Claro, no sale en los manuscritos originales, ni el Sinaítico, ni el Vaticano, pero la Biblia verdadera no viene de ahí. La Biblia verdadera viene no viene de Alejandría, no viene de Egipto, porque de Egipto no puede venir nada bueno, sino que viene de Antioquía, de donde Pablo trabajó. Y de ahí viene la línea de la Biblia correcta que hoy día tenemos, que no tiene que estar diciendo cosas como semejantes aberraciones de que eso no está en los manuscritos originales. En los manuscritos originales, Sinaítico, Vaticano, sí no está. Pero nosotros no tenemos esa Biblia. Y otro montón de docenas de omisiones que ellos hicieron. Y otra vez, tanto el Vaticano como en el Sinaítico, vuelven a escribir ¿cómo llamarlo? Los estudiosos vuelven a escribir que según ellos, estos eruditos, estos manuscritos son los más antiguos y los más confiables para las nuevas versiones que han traducido. Esto es peligrosísimo. Bueno, el nuevo imperio de Constantino, hablemos del nuevo imperio de Constantino. Nada cambió. En el nuevo imperio de Constantino nada cambió. Lo que hicieron fue cambiar de vestido. Más bien, digamos, no de vestido, cambiaron de disfraz. El emperador romano se convirtió ahora en un emperador religioso. Tenía 2 funciones. Era emperador romano, y por otro lado, emperador religioso. Los antiguos sacerdotes de los dioses de la Roma pagana y de la Babilonia misteriosa se convirtieron ahora en sacerdotes cristianos, literalmente de la noche a la mañana. 4 cosas suceden en este nuevo imperio de Constantino, del 325 al 500. Primero, el desarrollo de una teología oficial. Puesto que el cristianismo llegó a ser la religión oficial impuesta del imperio, se empezó a desarrollar una teología oficial. Creyeron que con la conversión de Constantino, Cristo llegó a la tierra como su segunda venida de manera espiritual a través de Constantino. O sea, que la segunda venida de Cristo no fue literal, no fue Cristo, como dice la Biblia, que descenderá, pondrá su pie en el monte de Sión, etc. No, eso no. No. Cristo descendió en forma espiritual en la presencia de Constantino. O sea, Constantino es Cristo. ¿Okay? Entonces, tienen que desarrollar una teología oficial que vaya de acorde con esa creencia y con esta postulación. Y desde este punto de vista, entonces empezaron de manera literal y no espiritual a conquistar el mundo. Cualquiera dice, ay, qué lindo, esos misioneros están conquistando el mundo. Sí, pero no lo están conquistando espiritualmente hablando, sino a la fuerza. Y porque Cristo ya vino y ahora les tocaba conquistar al mundo en el nombre del emperador, obligaban a la gente a creer bajo la sentencia de muerte. O se convierte, o como vimos la vez anterior, que Constantino ofrecía unas monedas de oro y una vestimenta a cada persona que se convertía al cristianismo, y si no lo aceptaba, pues se le amenazaba, y si no aceptaba la amenaza, pues lo mataban. Así usted no convierte a nadie. Así lo que usted hace es que la gente tema, que la gente, como hoy día tanta gente tiene, y tantas universidades están llenas de muchachos y muchachas tan confundidas que dicen, vea lo que la iglesia hizo.
vea las persecuciones, vea las matanzas, vea las inquisiciones. ¿Las inquisiciones qué eran? Eran movimientos misioneros que llegaban a donde la gente le decían a las aldeas, a las villas, y les decían, ok, aquí venimos a convertirlos. No, nosotros no queremos convertirlos. No, se tienen que convertir, si no los matamos. No, es que yo creo en un verdadero Dios. Ah, hereje. Más o menos como lo que pasó en Nueva Inglaterra, ¿verdad? Con aquella famosa cacería de brujas, cuando aparecía alguna muchacha que llegaba y pensaba y razonaba y analizaba, y no, esta es bruja. Y entonces, ¿cómo no la quitamos del medio? Ella llamémosle bruja, y la quemaban. Así entonces hacían esta iglesia que Constantino fue edificando. Se nombra, en este tiempo entonces, se nombra un representante oficial de todas las iglesias, ¿verdad? Había un montón de iglesias, empezó a haber varias iglesias por todo lado, ¿verdad? Bien formadas por las misiones, como Pablo, ¿verdad? Que fue levantando iglesias en todo lugar, y más las que la iglesia católica iba levantando a la fuerza, se fueron haciendo iglesias por todo lado. Entonces vino el pensamiento, bueno, ¿y quién va a regir a todas estas iglesias? O sea, Cristo no era suficiente. Y obviamente las escrituras habían sido apartadas de la gente. Entonces, si Cristo no es suficiente y la Biblia no es suficiente, necesitamos una persona que rija todo, un obispo sobre obispos, lo que llegó a conocerse como un papa. Constantino ocupó este puesto originalmente y luego fue nombrando a los que él quería para ese cargo. En este tiempo, también lo que sucede es que aparecen los monjes, empiezan a aparecer los monjes, ¿verdad? Los monasterios, aquellos que no querían abandonar esas creencias, pero que no compartían esa forma de evangelización a la fuerza. Huyeron del nuevo imperio al desierto y se dedicaron a la vida ascética. O sea, esta vida sin comodidades, esta vida de contemplación, de maltrato al cuerpo, a su propio cuerpo. Creían que por su sufrimiento y por su consagración y por sus votos, voto de pobreza, voto de andar descalzo, voto de no hablar, y hermanos, leyendo algunas prácticas, son prácticas increíbles, era un flagelo enorme que algunos de ellos hacían, y todo esto con el concepto de conseguir favor especial de Dios, su salvación y algunos favores de Dios. Pero también, número 3, en este tiempo, los verdaderos cristianos rompen relaciones con la iglesia del Estado. Unos creyentes rompen la comunión con esta nueva iglesia de Constantino, que Constantino estaba formando, haciendo de ella, él venía haciendo una iglesia universal, una iglesia católica, y rompieron con esta iglesia para ejercer el ministerio bíblico, para ejercer el ministerio de manera bíblica, como los montanistas, los donatistas, los nestorianos y unos más, ¿verdad? Albigenses, valdenses. Por esta causa se les llamó herejes o cismáticos. Entonces, más tarde se les llamó protestantes. Pero a estas personas que dijeron, no estamos de acuerdo, yo no tengo que adorar, yo no tengo que orar a esta imagen, esta era la imagen que yo vi que antes adoraban los romanos y los paganos, y ahora me la pusieron acá y me le pusieron unos trapos ahí diferentes y me lo pintaron, pero esa es la misma imagen. Yo no voy a hacer eso. La Biblia es mi única autoridad. Yo no voy a ceder a eso. Usted es un hereje, usted es un cismático, usted le falta amor, usted está dividiendo al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y por otro lado, número 4, por otro lado quedan los apáticos. La gente que ni fu ni fa, no se metió en nada, ¿verdad? La gente que
ni les interesó, ni les vino ni les fue. Les entró por la izquierda y por la derecha. Así como hay mucha gente hoy día que ni le interesa, simplemente va cuando puede, va cuando quiere, no importa lo que crean. Él tiene su propia teología, él tiene sus propias creencias. Entonces, había gente así, y mucha, por cierto. Bueno, hablemos del concilio de Nicea. ¿Qué pasó en el año 325? ¿Qué hace Constantino? Constantino convoca un concilio en la ciudad de Nicea. Esta era una ciudad cerca de Constantinopla en el año 325. Él está tratando de juntar un grupo, de hecho invita como a 300 obispos pagados por el Estado, pagados por el Imperio Romano, para tratar de resolver una división que se estaba presentando entre la Iglesia, una división doctrinal, ¿verdad? Y él buscó coordinar una reunión, el primer concilio de Nicea, ¿verdad? Constantino fue el obispo de obispos, o sea, Constantino fue el papa en este concilio, dirigiéndolo todo, aunque no fue miembro nunca de ninguna iglesia local, a pesar de que no sabía absolutamente nada de la Biblia, incluso ni era cristiano. Él preside un concilio religioso. Por primera vez, la iglesia se halló a sí misma dominada por el liderazgo político, estableciendo como cabeza al Estado. Asistieron cerca de 300 y pico obispos. Ellos entonces, a pesar de ser un pequeño grupo representativo de los pastores de las iglesias cristianas de todo ese lugar, ellos dictaminaron lo que las iglesias deberían creer y hacer. O sea, una minoría decide por la mayoría. ¿Qué pasó en Nicea? Bueno, había un hombre llamado Arrio, fundador de los arrianos o del arrianismo. Arrio, arrianos, arrianismo, ¿ok? ¿Qué creía Arrio? Él negaba la deidad de Cristo. Él decía, siguiendo la doctrina de Orígenes, o sea, no fue que este señor se sacó de la manga, no, de Orígenes, Arrio saca la creencia de que hubo un tiempo en la eternidad pasada que Cristo no existía, que Jesús era un Dios creado en un momento en la eternidad pasada. O sea que si nos remontamos a la eternidad pasada, en algún instante de esa eternidad pasada, Jesucristo no existía. Estaba solo el Padre. Y de repente, en algún momento, el Padre engendra al Hijo. Y por tanto Jesucristo es un Dios menor. Es exactamente el arrianismo, esa es la base de lo que es la creencia principal hoy de los testigos de Jehová. Hoy, siglo XXI. Otro hombre, por un lado del ring tenemos a Arrio, por el otro lado tenemos a un hombre llamado Alejandro, que sostenía que Cristo había existido siempre, que Cristo era eterno. Por esta controversia, llamada la controversia arriana, se convoca el concilio de Nicea para resolverlo y decidir la doctrina oficial, la postura oficial de la iglesia en cuanto a la deidad de Cristo, una doctrina que todo el mundo tendría que creer a la fuerza. ¿Okay? La conclusión a la que llegó el concilio de Nicea fue sacar un credo. Y ellos sacaron el credo de Nicea o el credo niceno. El punto es que el credo niceno es una mezcla de las dos creencias de Arrio y Alejandro. Y si uno lo analiza bien, a la postre no se dijo nada, no se tomó en cuenta nada, se quedó bien con los dos y confunde a medio mundo. Más bien casi se inclina hacia Arrio más que hacia Alejandro. El credo niceno dice así: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor o creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado o creado, nacido como el unigénito del Padre. Aquí usted puede subrayar eso del credo, engendrado. Eso es lo mismo que creía Arrio, engendrado. Y la gente lo repite y lo repite y lo repite, engendrado. No, Jesús no fue engendrado, pero sigamos.
es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho. Lo repite, lo dice por segunda vez, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo humano, y sufrió, resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y por la obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es santa, apostólica santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ok, ese es el credo niceno. Ese es el credo que aún hoy, con una palabra más, una palabra menos, unas palabras un poco más contemporáneas, es el que muchas personas repiten constantemente. Ese credo 2 veces dice que Cristo fue engendrado en algún momento de la eternidad pasada y después de ser engendrado participa de la creación de todas las cosas. Esto es una herejía. La Biblia no enseña que Cristo fue engendrado, sino que Cristo es Dios, Él es eterno, Él siempre ha existido. El credo de Nicea niega la deidad de Cristo de una manera muy sutil para quedar bien con los dos bandos, pero es una herejía. Además de eso, menciona que el bautismo, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no es para perdón de los pecados. El bautismo se hace a una persona que tuvo un encuentro primero con Jesucristo, que tiene la razón para decir y entender: soy un pecador, estoy destituido de la gloria de Dios. Y después de haber entregado su corazón, de dar toda su vida, su alma al Creador, a Dios, a Jesucristo, y pedirle que entre y que lo salve porque es un vil pecador, entonces se puede bautizar. Pero el bautismo no quita pecados, no limpia pecados, no es para remisión de pecados. Es la sangre de Cristo la que es suficiente. Bueno, hay muchos puntos que quedan en el aire teológicamente hablando con respecto a este credo, pero es importante comprender que más que una guía para las iglesias, era una imposición sobre lo que se debe creer, y esto es muy equivocado. De repente los cristianos en aquel entonces dijeron: no, un momentico, me están diciendo que esto es lo que yo tengo que creer, esto es lo que tengo que repetir yo en mis cultos de adoración, y Cristo no fue engendrado, así que no. Entonces sos un hereje, sos un separatista, sos un cismático. ¿Ok? Los cristianos creemos y vivimos basados en lo que dice la palabra de Dios, no en concilios de hombres pecadores e imperfectos, no importa cuán buenos sean y aparentemente sean. Al fin del concilio, Constantino añade al credo lo siguiente: sepan ustedes, los moravos, paulicianos, albigenses, montanistas, arnaldistas, donatistas, o sea, aquellos que se oponían a la iglesia imperial, que su doctrina es vana y falsa. Oh, ustedes, los enemigos de la verdad, autores y consejeros de muerte, ustedes desparraman mentiras, oprimen a los inocentes y esconden la fiel luz de la verdad. Es por eso que Constantino, entonces, prohíbe, mira qué interesante, él unos años antes había dicho, 2 años antes había dicho, libertad de culto, todo mundo es libre, vamos, ¿verdad? Todo mundo tiene derecho. Pero ahora él, a unos que se oponen y dicen: no me parece. Entonces prohíbe a los grupos de creyentes, prohíbe que estos creyentes se reúnan, manda destruir sus iglesias, quemar sus edificios, confiscar toda la propiedad para cederla a la nueva iglesia universal o católica que estaba formando. Lo triste de este asunto es que se sienta el precedente de que un emperador pagano es quien define la doctrina que los cristianos tienen que aceptar. Roma entonces empieza a contradecir, porque por un lado se había dejado de perseguir a los cristianos, supuestamente,
se publica una tolerancia, pero cuando los cristianos verdaderos se oponen a las herejías y no quieren unirse a ellos, los llaman herejes y los volvieron a perseguir y exterminar, pero con la diferencia de que ahora lo hacían en el nombre de Dios. ¿Ve? Ahora sí, yo los mato ahora en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Lo mismo que hacía el apóstol Pablo cuando estaba en la ignorancia del judaísmo, antes de llegar a Cristo. Por estas y otras razones, surgen los monasterios, donde hombres empiezan también a crear sus propias reglas o sus propias normas para agradar a Dios y lograr la salvación. Prácticamente todos se basaban en la salvación por obras, todos los monasterios. Cito unos ejemplos. La principal regla del monasterio de San Benito es: los monjes deben vivir sin contacto con el mundo, porque cualquier contacto con el mundo es peligroso para el alma. Debían vivir en una comunidad cerrada. Esto implica no vender al mundo, no comprar del mundo, no hablar con la gente del mundo, salvo con la gente dentro de la propiedad del monasterio. Otras reglas fueron la pobreza total, el celibato y la obediencia ciega total a sus superiores. Claro está que esto no es correcto, eso es antibíblico porque sientan malos precedentes, viola mandatos claros de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No se metan en un monasterio, no se metan en un castillo, no se metan en una casa y quédense ahí encerrados y no hablen con nadie. ¿Cómo van a testificar? ¿Cómo van a ser discípulos? Jesús dijo: sean sal y luz en medio de la sociedad en la que viven. ¿Cómo va a ser usted sal y luz cuando solamente está con la gente suya nada más? ¿Verdad? Y este asunto del voto de la pobreza, esto se ha metido tan fuerte y ha calado tanto que la gente hoy, aún dentro del cuerpo de Cristo, tiene este mismo criterio. Pero el hermano pastor anda un pantalón nuevo. El hermano pastor anda un pantalón nuevo. Y no es que todos los pastores tienen que ser pobres. Ese es el concepto. Viene de ahí. Del 325 hasta el 500, donde supuestamente todos los que servían a Dios tenían que ser pobres, andrajosos, sucios. Y repito, había cosas increíbles que ellos hacían de suciedad, de inmundicia, supuestamente para honrar a Dios, porque hacían esos votos. Y la gente hoy se lo cree. Pero imagínense, el pastor se compró un pantalón nuevo, tiene 6 años de no comprarse y se compró uno nuevo. ¡Qué barbaridad! O sea, yo puedo tener carro, yo puedo viajar, yo puedo hacer, yo puedo deshacer, yo puedo comprar, pero los líderes de la iglesia no. Ellos tienen que hacer un voto de pobreza. De ahí viene. Y se infiltró dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia cristiana en nuestros días. Claro, está la otra cara de la moneda, que están los extorsionadores del evangelio, que entonces el pastor tiene que ser el más rico de todos, el que ganar más, y eso es otra herejía, y eso es otra cosa. Los monasterios desempeñan un papel muy importante en los siguientes 1000 años, incluso adentrado dentro de la Edad Media, el oscurantismo. Constantino tuvo varios aliados, y aquí voy rápido, muy rápido, varios aliados que le ayudaron a formar esta iglesia. Agustín de Hipona fue uno. Constantino casó a la iglesia con el mundo y Agustín establece las reglas de la casa. Agustín, a través de sus escritos, de sus muchos escritos, desarrolló y estableció la mayoría de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Es decir, que la Iglesia Católica o la iglesia de Constantino obtuvo el control político de la iglesia y Agustín fue el padre teológico de la iglesia. De hecho, en algunos escritos se considera a Agustín como el fundador del catolicismo romano. Agustín, o San Agustín, como algunos lo llaman, escribió La Ciudad de Dios, un libro famoso de él, La Ciudad de Dios. En él registra sus creencias y enseñanzas. Escuche algunas. Agustín dijo que la ciudad de Dios ya no era Jerusalén, ni la Nueva Jerusalén, sino que era la ciudad de Roma. Dijo que Roma había reemplazado a Jerusalén y que la iglesia había reemplazado a Israel. Esto es un grave error doctrinal. Dijo que el milenio, el reino de los 1000 años, después de la segunda venida de Cristo, era figurativo y no literal. Dijo que el pan compartido en la misa
Este es otro cambio que se empezó a dar. Cambiaron el nombre de culto o servicio o reunión por misa. Era el cuerpo, ese pan era el cuerpo literal de Cristo que un cristiano comía en la Eucaristía. Abro aquí un paréntesis para mencionar la definición que la Iglesia Católica da a la misa. Le pido a usted que juzgue a lo que ellos dicen a la luz de la enseñanza de las Escrituras. Ellos dicen, la misa es la celebración dentro de la Eucaristía. Su origen se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, en donde los apóstoles y los primeros discípulos se reunían el primer día de la semana, recordando la resurrección de Cristo para estudiar las Escrituras y compartir el pan de la Eucaristía. Interesante, ¿no es cierto? Leyendo lo anterior, ¿qué es lo que usted puede ver que es prioridad o el centro de ese culto? ¿Qué es? ¿Es el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, o es la Eucaristía? Luego, Jesús y los apóstoles solo compartieron el pan y el vino, no lo compartieron. Bueno, tantos nombres que se me enredan. Vamos a ver, Agustín de Hipona, este hombre fomenta, desarrolla grandísimamente, perfecciona el método alegórico de interpretación. ¿Qué es el método alegórico? El método alegórico es espiritualizar las Escrituras de un modo arbitrario, o sea, hacerlas decir lo que usted quiere que digan. Por ejemplo, Agustín dijo que las guerras violentas del Antiguo Testamento no existieron, no fueron literales, jamás, no fueron literales, sino que fueron figuradas, porque Dios no puede ser ese Dios del Antiguo Testamento. De ahí es donde viene ese concepto de es el Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios del Nuevo Testamento no es eso, ¿verdad? Él abrió la puerta para la Inquisición, porque empezó a decir que a estos cristianos disidentes simplemente se le estaba corrigiendo amorosamente. Creía en el bautismo infantil, creía y exponía de modo convincente las doctrinas de las imágenes, o sea, adorar imágenes, culto a María, culto a las reliquias, sacramentos, pecados veniales, empiezan a aparecer los pecados veniales y los pecados capitales o mortales. Creía que la Septuaginta de Orígenes y los apócrifos eran inspirados por Dios. Creía que Dios escogía a algunos para ir al cielo, literalmente, y a otros al infierno sin ninguna opción. O sea, en otras palabras, algunos nacieron para irse al infierno, condenar al infierno, y otros nacieron para ir a gozar del cielo. No creía en la seguridad eterna. De hecho, él dijo, ningún hombre puede estar seguro de su salvación en esta vida. Uno puede crecer en gracia ahora, pero si Dios no le da el don de la perseverancia, no mantendrá su salvación hasta el fin. No creía en la salvación eterna, creía que la salvación podía venir a través de los sacramentos, pensaba y escribía y disertaba sobre que usted podía evitar la segunda muerte o la muerte espiritual siendo martirizado. Creía que uno solo podía obtener la salvación a través de la iglesia. Desarrolló la doctrina del purgatorio, exaltó la autoridad de la iglesia por encima de la Biblia y así sucesivamente. Vamos a parar acá, aún me queda un poco más, pero ese poquito más lo voy a pegar al próximo periodo, Dios primero, la próxima semana, porque me sirve de introducción para este próximo periodo, donde pasamos de Constantino y de este periodo del 325 al 500 hacia ya el oscurantismo, hacia la Edad Media. Y toda una serie de cosas que fueron desarrollándose en este tiempo. Espero que haya sido de bendición para usted como lo ha sido para mí. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias yo te doy. De verdad que es tanto el material. Pero Señor, ¿con qué motivo lo hago? ¿Con qué propósito? Lo hago con el propósito de que tu iglesia, tu pueblo, valore la sana doctrina. Que valoremos, Dios, la verdad en la cual estamos cimentados, que es tu palabra. Ayúdanos a cuidar, Dios, dentro de nuestras capacidades, la pureza
de tu palabra, que no se tuerza. El diablo es muy astuto. El diablo no duerme, el diablo no descansa y buscará la manera de afectar, de transigir, tergiversar, dañar, Dios, afectar, empañar tu palabra para que no haga nido en nuestro corazón, para que no cambie nuestras vidas, para que no nos transforme, para que no seamos, Dios, semejantes a Jesucristo. Danos de tu ayuda, Padre amado. Ayúdanos a agradecer, Dios, a hombres y mujeres que se mantuvieron fieles, firmes en la brecha y que dijeron no a toda esta maquinaria diabólica, a toda esta infiltración del paganismo dentro de la doctrina de la iglesia y pagaron con sus vidas, pagaron con el destierro, Señor, todas estas situaciones por estar fieles. Ayúdanos, Dios. Si bien es cierto, no estamos perseguidos, no tenemos los problemas que ellos tienen, pero ayúdanos a ser fieles. Más bien, ayúdanos a aprovechar esta libertad que tenemos para hablar de Cristo sin miedo, sin pena, sin vergüenza, a invitar almas, Señor, a los servicios, a las reuniones, a los cultos, para que escuchen tu palabra. Señor, a capacitarnos para enseñarles tu palabra. No nos dejes perder el tiempo, porque el tiempo se nos va, el tiempo se acaba. Y pronto volaremos, pronto estaremos contigo. Padre amado, no dejes que tu iglesia se duerma hoy. Aviva a tu pueblo en medio de los tiempos. En el nombre de Jesucristo te lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a montones. Este próximo sábado, si Dios lo permite, los jóvenes estarán yendo a patinar. Así que si usted desea, puede ponerse de acuerdo con nosotros para ir a patinar este próximo sábado. El domingo seguimos adelante y ya será la conclusión del libro de Esdras. El domingo pasado no pudimos terminar Esdras. Otra vez, a veces es tan rico la enseñanza que simplemente doy y digo, Dios, ¿por qué se me hace el tiempo tan corto, verdad? Y dije, no, vamos a cortarlo acá y próximo domingo seguimos. Así que le invitamos a que nos acompañe. Si usted tiene el chance, si tiene la oportunidad, llegue presencialmente, acompáñenos allá en San Joaquín. Yo quisiera verlo, quisiera estrechar su mano, quisiera darle un abrazo allá. Si no puede, por alguna razón, pues entonces péguese al internet ese día, ya sea a Facebook o a YouTube, para que pueda seguir los estudios. Que Dios los bendiga enormemente, les amamos en Cristo de una manera increíble. Gracias a Dios por darme la oportunidad de enseñar su palabra. Para mí es un privilegio y espero que Dios me dé años para poder seguir enseñándola, porque hay tanto que me encantaría poder compartirles, para que ustedes puedan compartirlos a otros y enriquecer a otros y guardar así nuestra fe, nuestra bendita fe. Gracias y que tengan muy buenas noches. Les amamos en Cristo. Un abrazo.